Bueno, vamos a empezar, queridos hermanos, hablando de Romanos. Yo creo que vamos a hablar hasta el final, hasta fin de año. Amén. Porque es bien importante, primeramente, que este mensaje llegue a las personas que tengan que llegar, a las personas que nos están escuchando en YouTube, en las redes sociales, en Facebook, también en la radio. Bueno, queridos hermanos, es muy importante avanzar poco a poco, pero seguro. Entonces, esto es muy importante. Romanos, vamos a hablar de Romanos hasta fin de año. Entonces, vámonos a Romanos 1.1. Romanos 1.1. Esta semana vamos a sacar el estudio del Talmud también, para todas las personas que nos están escuchando. Romanos 1.1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Gloria a Dios. Pablo, siervo de, hay una de ahí. Eso quisiera que lo subrayen, que lo apunten. ¿Siervo de quién? De Jesucristo. El mayor título que un hombre puede tener es hacerse llamar siervo, porque el siervo es el esclavo. Pablo decía: soy esclavo de Jesús, soy esclavo de nuestro Señor Jesucristo, soy esclavo de mi Dios y le pertenezco a Él. ¿No? ¿Por qué le pertenecemos? Porque en todo lo que hacemos, cuerpo, alma y mente, debe ser para Dios. Amén. Todo lo que hacemos, todo, porque le pertenecemos. Por eso dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Dios nos escogió para un propósito en tu vida. En mi vida y en tu vida hay un propósito. Nos llamó, nos escogió. Pero no nos escogió porque somos capaces, porque somos santos. No, nos escogió en su soberanía. Esto es lo que se llama, Dios nos escogió, somos escogidos por gracia. Soberanía significa que Dios tiene todo poder. Dios está por encima del bien y del mal. Amén. Al Dios a que servimos está por encima del bien y del mal. Entonces, hay un propósito en tu vida y en mi vida. Y ese propósito tienes que saber cuál es tu propósito para tu vida. Y este propósito, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Le había llamado el Señor ¿a qué? A ser apóstol. El apóstol es el que pone fundamento doctrinal. Amén. Y Pablo puso el fundamento doctrinal. Apartado para ser, llamado a ser apóstol, su llamado, su propósito, él sabía. Apartado para el evangelio de Dios. Amén. En el griego, en el original, va a decir, habiendo sido preparado. O sea, en el original, por ejemplo, dice aquí en Reina Valera, dice, apartado para el evangelio de Dios. Y en el griego, esto lo vamos a hacer en la segunda parte, vamos a analizar lo del griego, dice, habiendo sido separado para el evangelio de Dios. Eso tendría que, es una traducción más concreta. O sea, está diciendo: Dios me ha separado para predicar su evangelio. Dios me separó. Amén. No sé si alguien me puede ayudar con traer un vasito de agua, se me está acabando He comido galletas, esas de, ¿qué se llaman? Esas galletas que hacen dar sed. No me acuerdo. Por favor. Cualquier. Amén. Entonces, habiendo sido separado para el evangelio de Dios. El evangelio es un mensaje de arrepentimiento y de fe. Amén. ¿Tú qué tienes que anunciar?
Hermano, tú eres pecador. Pero hermana, yo no he pecado, no he asesinado, no. A ver, vamos a poner, y ahí tienes que analizarle, tienes que hacerle un test en base a los 10 mandamientos, y tienes que decirle, ¿nunca has mentido? Porque en los 10 mandamientos, ¿qué dice? No mentirás. ¿Nunca has mentido? ¿Nunca has robado? Entonces, si te dice, no, sí he mentido, y el que miente, ¿qué es? Le tienes que decir, mentiroso, ¿no ve? Entonces necesita esa persona a Jesús. Amén. Entonces es bien importante entender eso, que tenemos que predicar, en este tiempo tenemos que predicar arrepentimiento. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete. Si eres pecador y no aceptas a Jesucristo, estás perdido. Amén. Ese es el evangelio. Y tú das el mensaje. Dios te usa, por supuesto. Tú eres instrumento del amado Espíritu Santo. Das el mensaje y el amado Espíritu Santo te va a respaldar. Si es que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, ora y vas a ver que el Señor te va a respaldar. Pero el mensaje de arrepentimiento respalda. Amén. Y esa persona tiene que tener fe. Amén. O sea, el mensaje, el evangelio es un mensaje de ¿qué? 2 cosas, anótense, hermanos. Por su cuadernito tienen que tener. Es un mensaje de arrepentimiento y de fe. Amén. Si yo anuncio la palabra del Señor, anuncio arrepiéntanse y la gente no tiene fe, ¿qué pasaría? Nada. Nada. Y vamos a analizar también qué es la fe. En esta clase vamos a analizar más adelante la fe. Cuando hablamos de doctrina, de enseñanza, también habla la fe, por si acaso. Hay diferentes connotaciones que se habla de la palabra en el griego, es pistis, que da seguridad. Fe significa seguridad. Amén, en el griego. Pero la fe, ¿qué te da? ¿Qué te da? Seguridad. Por eso hay muchas personas que dicen, ay, vamos a morir todos, ¿no? Tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque no tienen fe en Jesucristo. Amén. La fe, ¿qué te da? Seguridad. Pero la fe ¿en quién? En Jesucristo. Ahora sí, hay otras personas que tienen fe. Pueden tener fe en un hombre. Esa fe es insegura. Esa fe no es garantía. Hay otras personas que tienen fe, no sé, en otros dioses. Esa fe no es una fe que te da seguridad. No es una fe segura. Amén. Cuando una persona confía en otro hombre, ¿cómo tú puedes confiar en otro hombre si ese hombre igual es imperfecto? No podemos confiar en otro hombre. Nuestra fe, nuestra seguridad tiene que estar en Jesucristo. Amén. Iglesias que no se alinean a este pensamiento no están con Jesucristo. Por eso les digo, no podemos predicar prosperidad, no podemos predicar otras cosas. Aquí la solución del mundo es Jesucristo. Y eso lo tienen que saber todas las religiones. Ahora, que ellos acepten o no, eso ya lo sabrán ellos. Nuestra misión es anunciar el evangelio. No es imponer. Anunciar es hablar a la gente. Mi misión como pastor es anunciarles. Cada uno verá qué decidirá. Amén. Es bien importante eso, hermanos. Por eso dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de, hay una de ahí. ¿Evangelio de quién es ese evangelio? ¿A quién pertenece ese mensaje? A Dios. Amén.
A ver, vámonos a Marcos 1:1. Yo también lo voy a buscar, Marcos 1:1. Marcos 1:1. Y en Marcos 1:1 justamente dice eso. Marcos 1:1 dice, principio del evangelio de, otra vez hay una de, amén. A ver, les voy a esperar a que lo encuentren. Principio del evangelio, otra vez ahí, de Jesucristo. ¿A quién pertenece el mensaje? A Dios. Principio del evangelio de Jesucristo. De Jesucristo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hay una D igual ahí. Hay una D. Vámonos a Marcos 1:4, cuando habla de Juan el Bautista. Habla de Juan el Bautista. Dice, bautizaba Juan en el desierto, y predicaba el bautismo de arrepentimiento. Amén. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Bautismo de arrepentimiento para, ahí hay un para perdón de pecados. ¿Qué tienes que hacer, hermano? ¿Cuántos quieren que Dios les perdone sus pecados? Cada día tienes que confesar tus pecados, porque en el bautismo se confesaba tus pecados. Decían, yo he hecho esto, amén. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Amén. ¿Qué es confesar? Sacar con tu boca así hablar. ¿Se dan cuenta que el mensaje de Juan el Bautista era arrepentimiento? Amén. 5, dice, y salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus... Vamos a hablar qué es la confesión de pecados. Vamos a hablar eso. Pero a lo que quiero llegar es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vámonos a Juan 17:12. Evangelio de Juan. Lo estoy sacando ahorita de mí. El Señor me está hablando que les hable esto y está hablando a mi mente. Hablarles de este versículo, me dice el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo. Y nos dice Juan 17. A ver. Ya. Vamos a leerlo. Ya. Vamos a leerlo desde el 15. Dice 18 directamente lo vamos a leer, porque no es la parte aún esto. Amén. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Amén. Como tú me has enviado, papá, le está diciendo al mundo, así yo los envío a mis discípulos al mundo. ¿A qué pero nos está enviando? A llevar el mensaje. ¿Qué mensaje? De arrepentimiento. Amén. Dios nos ha enviado. La discusión teológica, si quiere llamárselo así. He escuchado decir que la palabra pastora no hay en la Biblia. Hay la palabra pastora. Hay, Génesis 29:9. ¿Ya?
Que unos tienen que predicar, que otros tienen que dirigir, que ahí está el problema, ahí están hablando, ¿no ven? Que el pastor tiene que ser hombre, no puede ser mujer. Bueno, se está centrando en eso mucho y veo que hasta el día de hoy se está centrando. El tema de discusión sería, para mí, ¿el Señor nos envió a predicar su evangelio a hombres o a mujeres solamente? ¿O a todos? Amén. ¿Acaso dijo, vayan y hagan discípulos solamente a los hombres? Cuando hablamos de no, tiene que ser pastor nomás, hombre tiene que ser. Porque dice Pablo dice, yo no permito a la mujer que hable en la iglesia. Yo le respondería a ese pastor, pero Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Lo dijo a hombres o mujeres? A todos. Nuestra misión no es decir, solamente el hombre puede anunciar el evangelio y la mujer no, o solamente puede predicar, él puede ser pastor, no. Primeramente tenemos que entender que el Señor nos mandó a todos a predicar el evangelio. Y mucho cuidado que pongan obstrucción a muchas personas que quieran predicar el evangelio. Yo no quiero ser piedra de tropiezo, amén. La palabra es clara, dice, id y hacer, mandamiento es, id y hacer discípulos. Amén, id. Y el Señor nos ha enviado a nosotros, a todos. Por eso aquí dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo los he enviado al mundo. ¿A qué nos ha enviado el mundo? ¿A predicar qué mensaje? Arrepiéntanse. Amén. Entonces, eso es un tema de debate que yo voy a plantear un debate con cualquier persona. Amén. Vamos a plantear ese debate, qué es lo que es. Porque el mensaje, el ir de hacer discípulos es para todos y es un mandamiento. Amén. Cada uno de ustedes es un mensajero del mensaje. ¿Ese mensaje de qué es? De arrepentimiento, de salvación. Cada uno de ustedes debe llevar ese mensaje. Amén. Entonces, vámonos otra vez a Romanos 1:1. Y aquí vamos a hablar del evangelio. Amén. Todas estas clases vamos a avanzar del evangelio. ¿Para qué uno aprende Apocalipsis? ¿Para qué? ¿Es para hacer dar miedo? No, es para decirles, bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. No es para anunciar, decir, el Señor está enojadísimo de que hay pecado en el mundo. Y la única salida es Jesucristo. Ese es el mensaje. ¿Claro o no claro? Claro. ¿Por qué estudiamos escatología, el anticristo, las bestias? En este caso de Apocalipsis 13, no, las dos bestias. ¿Por qué? El mensaje, el foco principal es arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento. Ese es el mensaje. ¿Para qué me hablas esto, hermana? ¿Para qué me hablas del Apocalipsis? ¿Me quieres meter miedo? No. Quiero que te arrepientas. Yo soy mensajera del mensaje de Jesucristo. Para que te arrepientas. Amén. ¿Por qué te decimos, ven a la iglesia, congrégate? Para prepararte para que te arrepientas. Ese es el mensaje. Pastor que se sale de esa línea está en otra cosa. Es falso profeta, falso maestro, así de clarito.
Muchos pastores me dicen, pero es que la Biblia es así. La Biblia es clara, arrepentimiento. Bueno, vamos a basar estas clases el Evangelio. En Romanos 1:1, en el griego, aquí por ejemplo se usa la palabra en el griego separar, excluir, elegir. O sea, cuando dice, ¿no? Apartado para el Evangelio de Dios, dice, ¿no ve? Apartado. Apartado significa que Dios lo separó a Pablo. Lo separó. Lo eligió para anunciar el mensaje de Jesucristo. Amén. Para eso nos separó. ¿Saben qué es santificarse? ¿Saben qué es santidad? Santidad significa apartarse. ¿Sabían? No puedes estar con amigos que estén hablando de otras cosas. Tienes que apartarte. Tienes que apartarte. No puedes hablar con cristianos que hablan de prosperidad. Porque tú eres santo por medio de Jesucristo. Y ellos están en contaminación. Apártate. Porque Dios nos llamó, nos apartó para predicar el mensaje del Evangelio, que es arrepentimiento, que es salvación del alma. Por eso les decía, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios. Y ahí le han puesto una coma o un punto. Ya le han aumentado, ya se dan cuenta que cambia todo. No, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Punto y coma. Ahí tiene que haber un punto y coma, amén. Al judío primeramente y después al griego. Y ahí está la idea toda. Pero el diablo le pone comas, puntos. ¿Qué es lo que les quiero decir? El Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios para santidad. Amén. Muy importante. Pablo había sido separado, ¿qué? Apartado. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y lo había apartado antes de la fundación del mundo. Pablo no existía el universo, no existía nada, pero Dios ya lo había apartado a Pablo. El propósito tuyo y mío es el mismo que de Pablo: predicar el evangelio de arrepentimiento, predicar el evangelio de salvación del alma. Tu propósito es predicar ese evangelio. Tu propósito no es vender sacta como hacen esas iglesias. Tu propósito no es otras cosas. Tu propósito no es vender en la iglesia no sé qué, tantas cosas que yo estoy viendo hacer. Tu propósito es predicar el evangelio de arrepentimiento. Amén. Ese es tu propósito. ¿Cuántos cristianos no saben su propósito? Amén. Pablo sí lo sabía y dijo: mi propósito, mi llamado es predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Muy importante. Entonces, siervo de Jesucristo, en el griego significa siervo, podemos decir también siervo de Cristo Jesús. El mayor título de honor para Pablo era ser siervo, les dije. ¿Cuántos son siervos aquí? Somos siervos.
Hoy en día los pastores es al revés, nadie quiere ser siervo. ¿Verdad es? Quieren ser, se ponen pastor, evangelista se ponen. Antes se decían apóstoles, ahora se ponen pastor, evangelista. Otros se ponen, miles de cosas se ponen, hermano. Profeta de los santos de los últimos días. El profeta elegido. Pablo no quería títulos. Pablo decía, yo soy siervo de Jesucristo, soy esclavo. El mayor título para ti debe ser servir. Cambiemos nuestra forma de pensar como líderes, como pastores. El mayor título es llamado ser siervo. Amén. El hermano me va a traer un vaso de agua. Eso debe ser un qué. Debe decir, eso es lo que deben anhelar ustedes. Servir. Amén. No ser servidos, servir. Yo les estoy sirviendo ahorita. Muchos se dicen apóstoles, se ponen muchos títulos. Y Pablo, siendo apóstol, se decía, yo soy siervo. Ahora en este tiempo dice, ¿no? Hay apóstoles, no hay apóstoles. Hay pastores, no hay... Amén. El debate no debería estar en eso. El debate debería estar, todos debíamos ser siervos y punto. Y van a darse cuenta que no hay mucho de eso en los debates. Que hay apóstol, que hay pastora, que hay... No. ¿Somos siervos? El verdadero Hijo de Dios, el que viene de parte de Dios, te dice, yo he venido a darte un mensaje que me ha sido dado, que el Señor me envió. Soy su siervo. El falso profeta te va a hablar de él. Pastor, cuando le has puesto las manos, ¿han escuchado? ¿Dónde está ahí el servicio? De la boca habla la abundancia del corazón. Ustedes tienen que escuchar cómo habla el pastor. Si habla, he pedido casa, auto, radio al Señor y el Señor me ha dado. Cuidado, cuidado. Porque ahí esa persona está metida con el demonio. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque su confianza, su fe está en las cosas materiales. ¿No te das cuenta? ¿Dónde está su confianza? Su fe. Si te está diciendo eso. Muchos pastores, ¿no? Su ídolo es su templo. ¿Dónde está su confianza? En el templo. ¿Y qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Que hay hombres que edifican una casa, unos edifican en la arena y otros en la roca. Y a uno le llama prudente y a otro imprudente. Está hablando de dos personas que tienen fe. Pero uno confía en ¿qué? En la arena. Y cae. Amén. ¿Cuántos cristianos confían en su pastor, en su iglesia o en su templo? Muchos. Pero nosotros no confiamos en el templo, ni deben confiar en mí, tienen que confiar en la roca que es Jesucristo. Y ahí, hermano, estaremos en las bodas del Cordero. Amén. Yo no confío en el templo. Yo no confío. Yo confío en la roca que es Jesucristo. Amén. Siervo de Jesucristo. Siervo de Jesucristo tiene que ser tu mayor título. Siervo de Jesucristo. Amén. En el mundo no me ponen, en el mundo, sí, en el mundo es entendible. Porque el mundo se basa en ¿qué? En el dinero, en la posición,
Eso es entendible porque están en el mundo. En el mundo, ¿qué se les dice? Honorable. ¿Han escuchado? Y uno se alza, ¿no? Es entendible porque están en el mundo. Pero nosotros no estamos en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Y para nosotros el mayor título, ¿qué tiene que ser? Siervo. Por eso, ¿qué les dije en la anterior clase? Llámenme siervo, no pastor. Amén. Siervo. Esclavo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Siervo. Pablo era rabí. ¿Sabían que era rabí? Era maestro de la palabra. Era fariseo de fariseos. Era rabí. Era un rabí judío, Pablo. Sabía muchas cosas. Y este rabino, reconocido por Israel, tenía su reputación de saber bien la palabra del Señor. Aceptó a Jesucristo y dijo: yo ya dejo de ser rabino y me vuelvo siervo de Jesucristo desde hoy. Dijo sus títulos y dijo: soy siervo de Jesucristo. Ahora es al revés. Amén. Al revés es. Por eso les digo, hermanos, a la iglesia ha entrado juicio en Bolivia. Y muchos pastores están yendo al infierno. ¿Saben por qué? Porque son pastores por interés económico, por todo menos servicio. Amén. ¿Cuántos van a ser siervos de Jesucristo? Y como siervos de Jesucristo y mensajeros de su mensaje, vamos a llevar a la gente: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Y predica. Amén. No escuches a esos hermanos que dicen: hay pastora, no hay hermanos, yo voy a encargar de ellos. Tú tranquilo. Yo voy a estar hablando. Como ha habido rabinos, ¿no ves el rabino de Israel que nunca aceptó el debate? De escuela judía de los yacídicos. ¿No ve? ¿Te acuerdas que los fariseos siempre son cobardes? Sabemos eso. ¿No ve? A un rinconcito se hablaban, ¿no ve? A Jesús, ¿cómo le vamos a acercar? ¿Qué le vamos a preguntar? Ahí sí se hacían su círculo. Después, nuestro Señor Jesucristo les confrontaba, se escapaban como ratas, ¿no ve? Igualitos son hoy en día. Capos son para hablar, pues, que Jesús no es el Mesías, que esto, que el otro. Le invitamos a un debate hasta el día de hoy, nada, ¿se han dado cuenta? Hermanos, nosotros somos seguidores de Jesucristo. Y Jesucristo hacía callar a los falsos profetas y falsos maestros. Y les decía: sepulcros blanqueados. Y nosotros tenemos que tener la misma característica. Amén. Siervos de Jesucristo. ¿Cuántos van a ser siervos? Digan amén. Amén. Siervo es el título de mayor honor. Eso quiero decir. Eso pónganlo en su cuaderno, apúntenlo. Siervo es el título de mayor honor. Ese es el mayor título para Pablo. El título mayor era ser siervo. Es muy importante. ¿Por qué era siervo? Vámonos a Hechos 9:5. ¿Por qué era siervo? Hechos 9:5. Vamos a entender esto. ¿Cuántos sienten la unción? Yo siento una unción tremenda. Es una palabra nueva, es un vino nuevo. Hay pastores que predican vino antiguo. Ni vino era. Siguen con el mensaje de milagros de hace 20 años, 30 años creo. Bueno, y ese mensaje es de ellos, no es de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 9:5 dice la palabra del Señor. Y Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Estamos hablando de la conversión de Pablo, amén.
En ese tiempo Saulo de Tarso, pero ahora Pablo. 9:5. Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Pablo se convirtió, ¿saben por qué se llamaba siervo? Aquí hay un concepto muy claro que quiero decirles. Pablo fue alcanzado por Jesucristo por su gracia. Vuelvo a repetir esta parte. Pablo fue alcanzado por Jesucristo por su gracia. Gracia significa, bien del griego charis, que significa gratis. Dios nos alcanzó a nosotros, a Pablo, a Pedro, a todos nos alcanzó por su gracia, por misericordia. Amén. Y Pablo era asesino de cristianos. Pablo no había entendido exactamente lo que estaba haciendo, matar cristianos. El instrumento era un instrumento de Satanás, Saulo en este caso. Mataba cristianos. Y Dios por su gracia lo alcanzó. Amén. Es lo mismo. Nosotros estábamos en pecado, apartados de Dios. No queríamos saber nada de Dios. Y Dios nos alcanzó por su gracia. ¿Cuántos hermanos están ahorita confundidos en iglesias de prosperidad? Creen que ese es el mensaje. Pero Dios los alcanzó a ustedes por su gracia. ¿Por qué, pastor, hablas así? ¿Sabes por qué? Porque en esta iglesia no buscamos la aceptación del hombre, buscamos la aceptación de Dios. Amén. Y debe ser así, porque no es mi iglesia. No soy dueño de ti. Esta iglesia es de Jesucristo, que la pagó en la cruz del Calvario. Amén. Yo simplemente soy un siervo, un mensajero que estoy llevando el mensaje. Un cartero, así el cartero que lleva un mensaje, una carta, ¿no? Yo simplemente estoy llevando esa carta a tu vida y te estoy diciendo: arrepiéntete. Cuando en este tiempo de coronavirus las iglesias deberían predicar arrepentimiento, ¿se han dado cuenta que ni están predicando de eso? Al contrario, siguen hablando de plata. Hermanos, no procedamos así, sino más bien, seamos como Pablo. Pablo dijo: el Señor me alcanzó por gracia. Era un asesino de cristianos. Me alcanzó por gracia, se puso triste. Y dijo, en forma de agradecimiento: Señor, ahora te voy a servir y me voy a hacer esclavo de ti. Voy a dejar mis títulos de rabino, judío, de todo voy a dejar y me voy a volver esclavo de ti. Y ese rabino, esa persona entendida en muchas cosas, fue y empezó a construir carpas. Amén. Llevado a la cárcel por predicar el evangelio. Amén. ¿Cómo estará Pablo en este tiempo? Pablo debe estar gozoso, esperando. Y Pablo hermanos, nos vamos a conocer con Pablo. Pero sabemos que Pablo empezó algo, el mensaje de arrepentimiento. Y de esta iglesia, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a terminar lo que ha empezado Pablo. Amén. Yo le he pedido eso al Señor. Pablo empezó, esta iglesia lo termina.
Vamos a terminar llevando, por eso dice ministerio, Jesucristo, poder y sabiduría, toda la tierra para Jesucristo. Yo le dije eso, Señor, yo quiero llevar a toda la tierra para Jesucristo. Porque Pablo empezó, pero nosotros vamos a terminar el mensaje. Tantas cosas que uno habla en oración y ayuno. Pero vamos a volver. Pablo, ¿por qué dijo soy siervo? Porque por gracia lo escogió. Por gracia lo salvó. Y le dijo, Señor, ahora yo desde hoy en día soy deudor. ¿Se dan cuenta cómo es la carácter de Pablo? Amén. Entonces, ¿por qué la característica de Pablo es que Dios lo alcanzó por él, su gracia? Cuando se convierte, Saulo reconoce a Jesucristo como su Señor. Y al reconocerle a Jesucristo, reconocerle Pablo, en este caso Saulo de Tarso, reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo reconoció, la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? La salvación. ¿Me han entendido? Cuando alguien acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y te dice, sí, quiero aceptar, repite conmigo, soy pecador, ¿no ven? Y todo eso, ¿no? Acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Cuál es la consecuencia? La salvación. Otros hermanos aceptan su salvación, su fe ¿en qué? En el diablo, en otras cosas, otra gente me refiero, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia? El infierno. Amén. ¿Cuántos van a predicar el Evangelio de Jesucristo ahora sí? Para que la consecuencia sea salvación. Pero si le predicas plata, ¿cuál va a ser la consecuencia? Lo estás mandando al infierno. Amén. Amén. ¿Cuántos son como Pablo y dicen, a mí el Señor me ha rescatado por su gracia? A ver, digan conmigo. El Señor me ha rescatado por su gracia, dice. ¿Cómo estabas? Acordate cómo eras. ¿Cómo eras? Yo escucho pastores pues que dicen, para la gloria de Dios, dicen, pues escuchen, les digo yo, ¿cómo son sus mensajes? Me he convertido a los 18 años al Señor y nunca he caído, dice, hasta el día de hoy, dice. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y puede ser verdad, pero él ya está diciendo, miren, yo he hecho estas obras. Y quiere resaltar, yo he hecho eso, nunca me he apartado de Dios. Quiere mostrar sus obras. Pablo no era así. Pablo decía, yo he sido rescatado por su gracia. ¿Se dan cuenta el mensaje? Amén. ¿Cuántos? Así te digo, pastor, pero yo nunca he conocido las cosas malas, ¿no? Pero eres pecador. Y si me dices, no soy pecador, eres mentiroso. Ya estás pecando al decir que no has hecho nada, porque no es verdad. Amén. Entonces Pablo se había convertido, había reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y como consecuencia natural alcanzó la salvación. Tenemos que anunciar el mensaje de arrepentimiento para salvación. Tenemos que hablar a la gente el mensaje de arrepentimiento para salvación. Tenemos que decir que el mundo está llegando juicios al mundo para que la gente se salve, para que se arrepienta. Amén. Muy importante. Muy importante. Amén. Entonces, el amado, tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La consecuencia es la salvación. Y el amado Espíritu Santo tiene ya una intimidad contigo. Empieza a hablarte.
Amén. Y el amado Espíritu Santo te lleva a la verdad. Por eso cuando tú dices, ¿y sabes cómo habla el amado Espíritu Santo? A tu conciencia. Clarito, escuchas a otro pastor, algo no me gusta, dices. ¿Cuántos han sentido eso? No me gusta, no me agrada. Y el Espíritu Santo te está diciendo, el amado Espíritu Santo, que es Dios, te está diciendo, no lo escuches. No. Y ahora, pero ¿cuántos sienten que en su corazón les dice, este es el mensaje que quería? ¿Sienten? A ver, hace la manita. Amén. Entonces, esa es la confirmación en tu corazón. Muy importante. Entonces, Hechos 9:6. Él, cuando se convirtió, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Temblando y temeroso. Como Pablo era siervo de Jesús, todo le preguntaba a Dios, ¿qué voy a hacer, Señor, ahora? ¿Qué es ser siervo de Jesús? Preguntar a Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Está bien que estoy haciendo? ¿Qué te parece? Amén. ¿Cuántos son así? Si no son así, sean así. A mí yo hace una semana le dije, Señor, ya no voy a hacer esto. Porque la verdad yo ya estoy cansado, le dije. Ya no puedo más, le dije, Señor. Y el Señor me dio una instrucción así. No te salgas. No te salgas de lo que estás haciendo. Sé que te parece que el camino no es correcto. Sé que estás cansado, pero no te salgas de lo que estás haciendo. Al día siguiente Dios me dio respuestas. Así concretas. Pablo, con temor y temblor, preguntaba, ¿qué voy a hacer?